Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, en medio de masivas movilizaciones, representantes del paro se reúnen con los poderes públicos del país. En la mesa de diálogo, el gobierno exige que se levante el paro. Las organizaciones sociales, en tanto, un plan de atención a la crisis que vive la nación, contenido en 10 puntos. Veremos lo que sucede. En Noticia Perú, comienza un paro nacional de transportistas que promete paralizar la nación. Exigen la disminución de precios de los combustibles como tema central que afecta a varios países del mundo. Vamos a ver esta radiografía y analizarla. En Noticia América Latina, 25 millones de empleos se perdieron en la región a causa de la pandemia. El informe de varias organizaciones y gobiernos señala que este año la pobreza alcanzará el 33% y la pobreza extrema 14%. La integración será clave para superar este dramático panorama. ¿Se logrará? Pues vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, tras 15 días de protesta con la ausencia del presidente Guillermo Lasso, se dio el primer encuentro entre el gobierno, representantes del paro nacional y 5 poderes del Estado. El gobierno pide que cesen las protestas y el movimiento indígena, campesino, negro, agrario, social, etcétera, etcétera, se niega a levantarlas hasta que se cumplan demandas que están contenidas en 10 puntos. Vamos a verlo. En la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, en Quito, se sentaron a la mesa los 5 poderes del Estado y la dirigencia del movimiento indígena, CONAIE, CONFENAIE, ECUARUNARI, FEINE y FENOCIN. Unos 30 representantes de distintas organizaciones, incluida la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, participan en el encuentro. El movimiento indígena mantiene la exigencia del cumplimiento de un pliego de 10 demandas, que incluye controlar los precios de la cesta básica y reducir los precios de los combustibles, la gasolina extra a $2,10 y el diésel a 1,50. La reducción que anunció el presidente Guillermo Lasso el domingo es inferior a esta demanda, quedando la gasolina en $2,45 y el diésel a 1,80 por galón. Porque son los 2 combustibles que mayoritariamente utilizamos la clase popular, los transportistas, transporte comunitario, canoas de pesca, como en este extracto, ¿no es cierto? Sin embargo, $55 en la misma fecha. En esa medida, estimadas autoridades, se dijo también públicamente que el incremento del precio de los combustibles no alterará como factor de la producción en ningún otro producto. Puede ser que en términos económicos es así, pero en términos de especulación en el mercado, este es el sustento que hasta ahora se ha mantenido a nivel nacional y que ha incrementado el precio de la canasta básica en todos los niveles. Otro punto prioritario en la agenda es la petición de derogación de los decretos 95 y 151, que duplican la actividad extractiva minera petrolera y amenazan los territorios. El ministro de Gobierno aseguró que el gobierno sí ha cumplido con las peticiones y está listo para abordar otros puntos. Así, pidió dar por terminado el paro y las movilizaciones. Y nosotros como gobierno estamos conscientes de lo que sucede en el país. Y además como gobierno estamos conscientes de que hay problemas y causas profundas que son las que han dado forma a estas movilizaciones y a estas manifestaciones. Pero también hemos respondido. Y esa respuesta la he puntualizado. Y está consignada en 4 decretos. Y por supuesto que vamos a seguir respondiendo. Y por supuesto que vamos a seguir en las mesas de diálogo para afrontar los problemas profundos que tiene este país.
necesitamos respuestas de parte de ustedes, no solamente exigencias. El presidente de la CONAIE dejó claro que esta no es una opción para el movimiento indígena y campesino hasta que se cumplan las demandas. Por lo tanto, señor ministro, nuestra propuesta es de 40 centavos, la que ustedes han sacado el decreto sobre los 10 centavos, hay un malestar generalizado, sí sería importante que puedan usted consultar al presidente de la República y nosotros no tenemos problemas en pasar los días que sean con nuestros compañeros marchando pacíficamente en la ciudad de Quito y seguramente en el resto de ciudades en el Ecuador. Mientras se desarrollaba la reunión, en los alrededores de la Basílica, los pueblos indígenas y organizaciones sociales se mantenían en vigilia. Asimismo, en Cuenca, provincia de Azuay, una masiva movilización se dirigía a la gobernación. Las protestas no han aflojado durante 15 días, como expresión de rechazo a las políticas de Guillermo Lasso y ahogamiento por la situación económica del país. ¿Y qué es lo que sucede a esta hora después de este primer cara a cara entre los distintos poderes del Estado, que además han llegado a este punto debido a una decisión, a una mediación de la Asamblea Nacional y su presidente con la CONAIE y los representantes de este paro nacional que llega a su día número 15? Vamos a verlo con Elena Rodríguez, nuestra compañera de labores desde Quito, desde el lugar de la noticia. Hola Elena, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en la Basílica del Voto Nacional, una iglesia ubicada en el centro de Quito, donde los ojos del Ecuador entero están puestos precisamente por el proceso de diálogo entablado entre los 5 poderes del Estado y los movimientos indígenas. No solamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sino otros movimientos entre los que se encuentran la CONFENAIE, la FENOCIN, entre otros. La reunión se instaló aproximadamente a las 14:30 y hace una hora iniciaron un receso que habían dicho en primera instancia duraría 20 minutos. Se acaba de reinstalar la sesión en este preciso momento, cuando el ministro de Gobierno Francisco Jiménez ha regresado hasta la sala donde se desarrolla este encuentro. Debemos decir que a lo largo de la jornada hubo la alocución de varios dirigentes de los movimientos indígenas, entre ellos Leonidas Issa, quien hizo una exposición de cuáles eran las demandas del movimiento indígena, de cada uno de los puntos del pliego de peticiones de la CONAIE, que recordemos consta de 10 puntos. Además, intervinieron otros dirigentes de otras organizaciones indígenas del país ubicadas en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana. Debemos decir que el ministro de Gobierno Francisco Jiménez llegó en representación del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien no acudió a la cita. Este hecho fue rechazado por muchos dirigentes indígenas, quienes lo calificaron como una falta de respeto, pues llevan 15 días de movilización popular, a la que se han sumado también otras organizaciones. Lo decíamos en nuestro reporte anterior. En la ciudad de Cuenca ahora mismo se registra una multitudinaria manifestación en el Parque Central de diferentes sectores, entre los que se encuentran estudiantes, profesores, trabajadores, desempleados, amas de casa, quienes se han sumado a esta jornada de protesta en solidaridad con el movimiento indígena y en respaldo al paro nacional que, como decíamos, hoy cumple 15 días. Se ha reinstalado a esta hora el diálogo entre los movimientos indígenas y los 5 poderes del Estado. Antes de salir al receso, precisamente el presidente Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, expresaba sus expectativas con respecto a las decisiones que el gobierno nacional pueda tener relacionadas con los puntos de las demandas del pliego de peticiones, y han dicho que si no se cumplen esos puntos, el paro nacional no se levantará y ellos podrán permanecer aquí los días que sean necesarios hasta que sus demandas sean cumplidas. Vamos a estar expectantes de lo que acontece en este preciso momento, una vez que se ha reinstalado esta sesión, este encuentro, esta mesa de diálogo entre los diferentes sectores
del movimiento indígena y el gobierno nacional representado por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Mientras tanto, en los exteriores de la Iglesia Basílica del Voto Nacional hay miles de manifestantes que se han declarado en vigilia permanente y que han dicho que no se moverán. Están realizando un plantón que ellos han denominado por la resistencia y que no se moverán hasta que sus demandas sean satisfechas. Es la información que tenemos desde Quito. Tatiana, tú continúas. Gracias, Elena. Toda esta información que nos entregas la sumamos de inmediato al análisis. Valga decir que estamos muy atentos en el servicio informativo de Telesur de lo que allí sucede a través de ti. Gracias, Elena. Buenas noches. Para ello nos acompaña también desde Quito Pedro Granja, máster en Criminología en la Universidad de Bolonia, Italia. Es director del Observatorio de Derechos Humanos en Ecuador. Reiteramos, nos acompaña desde Quito. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Les mando un enorme saludo. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Vemos que las demandas de la organización indígena, campesina, social, por la que comenzó hace 15 días este paro nacional, es inamovible, se mantienen sobre este cara a cara con el gobierno. ¿Cómo has visto esta jornada cuando vemos además que Leonidas Issa y todas las organizaciones que han hablado de allí no se mueven? Hay un proceso para la destitución del presidente de la República que se inició el día sábado en medio de este grave conflicto social en la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República, teniendo la obligación de presentarse personalmente, no lo hizo. Mandó un abogado para que se ponga a leer que estamos prácticamente en el país de las maravillas, ¿no? Una falta de respeto a todo un país, cuando el día anterior, el día viernes, el propio presidente de la República sí estaba en condiciones para ordenar una brutal masacre del pueblo indígena en la capital de la República. 5 personas murieron, 5 personas perdieron la vida en esta jornada realmente triste, y el sufrimiento de estudiantes, de obreros, de indígenas, no causó una reacción moral ni política en los más beneficiados. Por el contrario, las élites celebraban junto a la policía en la famosa Avenida de los Chiris. Algo realmente espeluznante. Celebraban en medio de la sangre de gente pobre, de gente débil. Lo más triste de todo es que esto no disparó ninguna reacción política e institucional por parte del presidente Lasso. El mismo presidente tampoco se ha presentado hoy a una de las jornadas de diálogo que le son exigidas por el país entero. El país todo quiere una solución a este conflicto, pero estamos con un presidente que está enterrado en un cuartel militar, que hace más de un año no ejecuta ningún acto de gobierno, no tiene ninguna política pública para resolver el problema sanitario y se atreve a decir que en el Ecuador no hay conmoción social. Hace poco, es importante que lo sepa toda América Latina a través de Telesur, un médico estuvo operando a una persona en una cirugía de alto riesgo con el foco, con la luz de su teléfono móvil, de su teléfono celular. ¿Por qué? Porque en los hospitales ni siquiera eso existe. No hay sutura, no hay hilos para sutura, no hay paracetamol, no hay medicamentos para niños con enfermedades catastróficas. Tenemos 93.000 jóvenes que se quedaron sin cupo en la universidad, con un gobierno que prometió absolutamente todo lo contrario. Las carreteras parecen las carreteras de Bagdad en época de guerra. Es realmente triste lo que sucede en el país cuando más del 27% de los niños sufren desnutrición crónica, frente a un gobierno que a todas luces termina beneficiando solamente a las transnacionales y que es un peón de la embajada norteamericana. Sí, con todo esto que nos dices, Pedro, bueno, y de alguna manera, dicho desde la perspectiva de los movimientos sociales, todo esto, este abandono estatal, además recorrido del presidente Guillermo Lasso, que trae además de Lenín Moreno, se encuentra en estos 10 puntos. Lo que llama la atención es que quien está allí fungiendo como representante del Estado, que es el ministro de Gobierno, no dice absolutamente nada acerca de ello. Lo que está pidiendo es que se levante la paralización en las vías. Lo que está pidiendo prácticamente es que las organizaciones sociales e indígenas levanten el paro nacional. Sí, ellos quieren que la protesta sea como ellos quieren que sea. Es decir, que salgamos todos
agarraditos de las manos, con una camiseta norteamericana, y que gritemos ¡viva la banca! ¡Viva Lazo! Porque de lo contrario, si tú piensas, si tú protestas, si tú no quieres morirte de hambre, inmediatamente funciona el sistema binario, ¿no? Es decir, todo aquel que se niega a ser sometido pasa a ser correísta, pasa a ser marxista, pasa a ser socialista, ¿ok? Y ellos dicen que esa sería una subcategoría, ¿no? Que no seríamos humanos si pensamos de esta manera. Y por otro lado está el pensamiento de ellos, que son el progreso, que son la paz, que son los católicos, los pro vida, ¿no? Son tan pro vida que ayer se la pasaron encerrados en las iglesias, pero hoy ya están pidiendo nuevamente un exterminio masivo de personas a las que no las consideran nunca un sujeto pensante, sino un objeto que debe ser pensado para su placer. Mira, llegan al extremo las élites fundamentalmente quiteñas, individuos racistas, pero que además se casan, son el resultado de matrimonios entre primos, ¿no? Por lo tanto son muchísimos idiotas, que terminan diciendo que Isa no es el dirigente que el movimiento indígena necesita, sino es otro que dice que viva el garrote, que viva la pobreza y que es una cuestión prácticamente natural, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel llegan. Yo pienso que esta jornada de diálogo, mira, solamente hay dos formas de solucionar este conflicto, y no lo digo yo, lo dice el profesor Zaffaroni. Cuando los conflictos sociales son de tan hondo calado como este, en el que se está jugando la defensa de la vida de niños que están enfermos, la defensa de la vida de padres de familia que no tienen que darles de comer a sus hijos, frente a un gobierno con una política neoliberal, fracasada pero puesta en marcha, que incita al confort, al egoísmo, a la creación en serio de una mentalidad de consumo. Y las únicas soluciones son o sentarnos a conversar y resolverlo esto con las coordenadas democráticas de una verdadera sociedad incluyente, o el exterminio. Y me parece que el presidente Lasso está convencido de que la solución será militar. Con lo cual, América Latina tiene que saber que estamos ante un potencial genocidio, que lo venimos denunciando hace varias semanas, antes incluso de que esto comience. Quien nos está gobernando actualmente, sí, en el muy Ecuador, grave esto que es dices. un tipo que ha perdido ha perdido la razón. Sí, porque es no comprender o no saber leer o está muy mal asesorado el presidente Guillermo Lasso ante toda esta situación tan evidente en el país y ver cómo ha actuado. Bien recordaba las 5 personas que han muerto, las decenas de heridos, de personas detenidas. El fin de semana además denunciaban organizaciones de derechos humanos, no lo dirás. Hay niños con perdigones en el cuerpo, ¿ah? Sí. Hay niños 7 indígenas personas con perdigones desaparecidas, Pedro. Al fin de semana esa era la cifra. No sé si tienes una cifra distinta de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Sí, mira, aquí hay que dejarlo claro, ¿no? Los medios de comunicación en el Ecuador, los grandes medios de comunicación, tienen serios intereses, son el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque tienen a los hijos de ellos en embajadas, en consulados. Para eso ha servido el gobierno de Guillermo Lasso, para repartirse el país como piñata entre los mismos de siempre. Mira, Lasso dice que la culpa es del pasado. Él es el pasado. Él fue ministro en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que traicionó a la mayoría de gente que creyó que él era un proceso distinto, un proceso incluyente. Él después fue ministro del gobierno de Yamil Mahuad, del gobierno del privado bancario. Pero además, también fue gobernador del Guayas, cuando era bastante joven. ¿Y sabes lo que decía? Había un paro médico en esos días, ¿no? Y dijo, a los médicos hay que meterles garrote para ponerlos a trabajar. Entonces, él no puede representar el cambio. Las élites representan lo que siempre hemos tenido, gobiernos de exclusión, de miseria, de hambre. Nosotros le advertimos a la ciudadanía ecuatoriana que no tomar una decisión frente al advenimiento de la extrema derecha nos iba a pasar una gran factura, y lamentablemente lo estamos viviendo ahora. Ahora bien, claro, porque pero ese es el punto. Además, esa fue la decisión hace un año, un poco más de un año, del gobierno del pueblo ecuatoriano, y es que en las urnas se escogió de una variedad que podría haber cambiado la historia a Guillermo Lasso. Bien se conocía de dónde venía. Pedro, pero permíteme preguntarte de un punto fundamental. ¿Qué crees que pasará con la Asamblea Nacional y si se puede realmente avanzar en la destitución del presidente Guillermo Lasso? ¿Qué crees que pasará desde este lugar? Es una absoluta pérdida de tiempo.
Es como un disparo al aire. Allí en la Asamblea Nacional están lacayos de embajadas extranjeras que se ganan la vida a costa de calumniar, a costa de decir estupideces y luego echarle la culpa de sus errores a sus secretarias, porque ni siquiera tienen la hombría de reconocer sus errores. En la Asamblea Nacional están personas con un bajísimo nivel intelectual, con ninguna ideología. Ellos responden a sus propios intereses y nada más. Son gente que no tiene la sensibilidad mínima para entender el sufrimiento de miles de personas. Mira, cuando yo vi lo que le estaban haciendo los militares y los policías el día viernes en la noche, fundamentalmente en Quito, a los indígenas, para mí era inmediatamente ver como si fuera mi madre, ¿no? Que la estaban correteando, la golpeaban, la humillaban, le lanzaban perros encima. Y entonces esto te da una simbiosis de indignación, de tristeza, de melancolía. Pero la Asamblea Nacional del Ecuador está colonizada por lo más rancio de la extrema derecha ecuatoriana y por algunos que son indígenas, que fueron elegidos por indígenas y que están siempre dispuestos a traicionar a su propio pueblo. Me refiero al movimiento Pachacutic. Al movimiento Pachacutic. ¿Crees que podría aplicarse la muerte cruzada desde el Ejecutivo o crees que el presidente se atrevería a ello? No, yo pienso que la muerte cruzada jamás van a hacerlo porque eso representaría perder sus curules. Y si tú los pones a estos tipos a trabajar de albañiles, a trabajar en metalmecánica, en cualquier cosa decente, ellos no son capaces de hacerlo, no son capaces de hacer ningún trabajo, más que dedicarse a la política. En el Ecuador pasan 40, 50 años dedicados a lo mismo. Por ejemplo, hay uno que fue alcalde de una ciudad durante 40 años. Nunca trabajó como abogado y ahora vive en una mansión en una de las zonas más exclusivas del Ecuador y tiene casas en otras partes. Digo, ¿de dónde sale tanta plata? No, es que la profesión de político es muy buena, prácticamente como la de un narcotraficante. Entonces, yo no creo que vayan a llamar a muerte cruzada y Lazo lo va a hacer menos, porque él sabe que si va a muerte cruzada, de pronto saca el voto de él y el de la mujer, pero nada más. Me parece que Guillermo Lazo en estos momentos es un hombre extraordinariamente solo, muy mal asesorado, nadie de los que lo rodean lo quieren, no puede ser amador nadie, sí temido un poco, pero ahora después de este paro va a salir muy debilitado, porque tendrá que repartir el poder con buena parte de la rancia de burguesía guayaquileña, que generalmente son muy afrentosos, ¿no? Ellos piden mucho para poderlo salvar. Y así andará, ¿no? De tumbo en tumbo. Me parece que la única salida institucional, ¿no? Dentro de la fachada de democracia burguesa que nos queda es la revocatoria del mandato, que nos permitiría en un mes recoger más millones de firmas para decirle que se vaya a su casa. Tú estás viendo las calles de Quito, las calles de Guayaquil, de Cuenca, de Puerto Viejo, cómo están, en Macas. Sí. De hecho, esta noche nos han informado que en Cuenca hay una movilización, luego convertida en una concentración masiva como hace mucho tiempo no se veía, es lo que nos han contado y de ello esperamos las imágenes. Pedro, con respecto, también, con este tema de la revocatoria del mandato, ¿qué se necesita para avanzar en ello, en esa iniciativa? Mira, yo empecé el tema de la revocatoria del mandato con un grupo maravilloso de mujeres, fundamentalmente, de gente de la comunidad de gays, de LGTBI en general, ¿no es cierto? Con gente de los pueblos negros, de los pueblos campesinos, de los pueblos montubios. Lo que se necesita es tener un verdadero tribunal de la democracia, pero lamentablemente el Consejo Nacional en el Ecuador, te vas a morir de risa, está integrado por un representante de Creo. Le pedimos que se excuse, él no puede conocer el tema, si fue propuesto por Guillermo Lazo, y él dice que no es amigo de Guillermo Lazo. Después hay un representante allí del Partido Social Cristiano, un tipo que lo que le dice Jaime Nebot. Y después otro voto importante es el de la misma Diana Tamaín, que está tan cómoda en el caos que prefiere decorarlo, ¿no? En lugar de tratar de dar una salida democrática a este tema. Yo no creo que van a entregar, pero además es importante que tú sepas que cuando el mismo día en que pedí la revocatoria del mandato en Quito, en Guayaquil, a mi padre, que tiene 84 años, lo estaban amenazando de muerte.
Y eso no investiga la fiscal general del Ecuador, como tampoco investiga INA Papers, como tampoco investiga las muertes de los 5 indígenas en el paro nacional, como tampoco investiga un montón de cosas que involucran al círculo más cercano del presidente de la República, ¿no? Como por ejemplo Pandora Papers. Entonces, cuando tú estás en una situación como esta, te das cuenta de algo. Ser ecuatoriano, y con los más débiles, es estar permanentemente de luto, porque tienes que ver morir a la gente que tú quieres, o estás permanentemente amenazado de muerte o a merced de las calumnias, de la plata que sí hay para pagarle a la prensa, para pagar a los troll centers, que tienen enormes cantidades de dinero gracias a fondos públicos que son desviados para crear la falsa ilusión de tener un apoyo popular, cuando está claro que las calles están hablando y las calles le están diciendo: no te queremos más, presidente Burgués. Todo eso que nos dices pues es realmente muy grave y grafica con claridad cuáles son las razones de por qué hay millones y millones de personas en las calles. Teníamos hasta hace solamente unos segundos imágenes en vivo de este cara a cara, de este primer diálogo entre gobierno y representantes del paro. Se han levantado, esperaremos lo que suceda. Para despedirte, Pedro, vemos con respecto a las salidas, ¿cuál podría entonces ser el camino? Porque como están las cosas, veríamos que este paro nacional, que muy bien dijo la CONAIE desde el primer día, será indefinido, así se quedará. No muerte cruzada, revocatorio del mandato complicado porque las instituciones del Estado están cooptadas por el gobierno. Además un pliego de peticiones que da cuenta de esas deudas y de producto del abandono del Estado que no se cumplen. ¿Cuál crees que sea la salida? La solución siempre va a ser escuchar al pueblo, escuchar a los mandantes. La solución sería dotar de medicina a los hospitales, darle nombramientos definidos médicos y enfermeros y paramédicos, empezar a pagarle la equiparación salarial a los obreros y a los profesores, preocuparse por el estado de las vías, abrir las puertas de las universidades, dejar de gastar la plata en pauta para entregársela a los medios de comunicación, a ciertos periodistas que son realmente la viva imagen del racismo. La solución está en dialogar, escuchar al pueblo y empezar a tener una política pública para atender las necesidades del más débil. El poder es para servir, no para perseguir. Muchísimas gracias. Gracias Pedro por todo ello. Estaremos, como bien decimos, en el servicio informativo también muy pendientes de esta situación, si es que algo sucede con una nueva jornada de este diálogo. Gracias por tu análisis y reflexión. Buenas noches. Adiós. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, comienza un paro nacional de transportistas que promete paralizar el país. Exigen la disminución del precio de los combustibles como un tema central que afecta a muchas naciones del mundo. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, inicia huelga indefinida, lo han dicho así transportistas y agricultores. Hace que el gobierno además declare el estado de emergencia en la red vial, lo que podría paralizar por completo a esta nación. El motivo, precios altísimos de combustible. Las autoridades han declarado 30 días de vigencia del estado de emergencia a lo largo y ancho del país, mientras que cuerpos de la policía siguen con control en la población y en las vías también. En tanto, gremios del transporte han convocado a este paro nacional desde este lunes en protesta por el alza de precio de los combustibles. De igual forma, los trabajadores agrarios anunciaron una medida similar para los próximos días. Exigen al gobierno del presidente Pedro Castillo que atienda a una serie de problemas del sector, también como el incumplimiento del Ejecutivo de llevar a cabo una reforma agraria real. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Villanueva,
presidente de la CGTP, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil de Perú, nos acompaña desde la capital, desde Lima. Luis, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a los señores de Telesur y gracias por esta oportunidad para poder hablar acerca de esta coyuntura política tan difícil que está atravesando el Perú, ¿no? Una coyuntura política difícil, dice usted, pero que así se ha mantenido desde hace varios años. No ha cambiado realmente con la llegada del presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que está pasando, Luis? ¿Esto es una protesta en contra del presidente? ¿Es una protesta en contra del sector empresarial? ¿Es en contra de quién? Mire, hoy día no solamente han anunciado un paro los transportistas de carga pesada en el Perú, sino también la sociedad civil, los gremios de trabajadores encabezados por la CGTP, pero asimismo un espacio más amplio de gremios que vamos a decir se han aglutinado ahí, agricultores, también los señores ronderos y también las asociaciones de regantes. Esta protesta no es únicamente para exigir al Ejecutivo que cumpla sus promesas, sino es para rechazar la conducta que viene teniendo el Congreso de la República. Porque es cierto que el Perú tiene el combustible más caro, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero las organizaciones, los dirigentes y el pueblo sabemos que eso tiene un motivo y tiene que ver con la Constitución del año 93. Toda la distribución de los combustibles en el Perú y el manejo de los precios está en manos de los monopolios que se han dado gracias a la Constitución fujimorista del año 93 y que este Congreso se ha opuesto a sus cambios, a las modificaciones. Entonces, este gobierno, para cumplir con las demandas de los trabajadores y las demandas del pueblo, solicitó algunas facultades al Congreso de la República, por ejemplo, para hacer modificaciones al régimen tributario, para hacer unas modificaciones al mal manejo de los monopolios y los oligopolios, también contra los contratos ley que existen en el Perú y que tanto daño han hecho al pueblo peruano. Pero sin embargo, este Congreso, ante un pedido del Ejecutivo para que consulte al pueblo a través de un referéndum, una consulta popular, si se hace un cambio a la Constitución a través de una constituyente, se oponen a esos cambios. Pero sin embargo, ellos en una subcomisión de Constitución han modificado o pretenden modificar el 25% de la Constitución. Eso es un abuso del poder. Ellos están haciendo un abuso de poder y están, vamos a decir, queriendo cambiar la Constitución para mantener sus gollerías, para seguir usurpando no solamente los recursos naturales del país, sino también seguir abusando del pueblo peruano. Y el combustible es uno de los casos, ¿no? Sí. Luis, con respecto al Congreso y lo que sucede en su país, en Perú, diríamos que inédito esta dificultad para gobernar que hay por parte del Ejecutivo teniendo un Congreso absolutamente hostil y enemigo que lo que está buscando todo el tiempo es destituir al presidente de la nación. Así que le pregunto si no debería existir una medida de carácter social mucho más fuerte y en contra de un Congreso que realmente no deja hacer nada y usted viendo lo ha recordado, se mantiene en la Constitución fujimorista. Se promete en campaña del presidente Pedro Castillo avanzar para cambiarla, pero todo es bloqueado. Así es. Mire, el presidente Castillo preside un gobierno popular. Su origen es popular. No es un gobierno comunista o que pretende implementar una lucha de clases como lo señala o ha tildado la derecha. Castillo preside un gobierno popular que llegó ofreciendo cambios en la patria que son tan necesarios y para ello se comprometió a aplicar el Plan Bicentenario, un plan donde se habla pues de la modificación de la Constitución, de una reforma agraria,
de una reforma tributaria, de una reforma laboral progresista para restituir derechos a los trabajadores. Pero sin embargo, este Congreso se opone a todo y en este corto tiempo de gobierno ya ha fracasado la derecha con 2 intentos de vacancia. Por eso las calles han hablado el día de hoy y lo que han pedido es que se respete la democracia y que el Congreso deje gobernar de una vez por todas al presidente Castillo para que él pueda cumplir con los ofrecimientos de cambio y vamos a decir con tan ansiada segunda reforma agraria, que es lo que han demandado hoy día los trabajadores agrarios y para lo cual nosotros como CGTP, como Construcción Civil, nos hemos solidarizado porque en verdad tienen razones para demandar esto y bueno, las calles son las que tienen que seguir presionando para obtener estos cambios, ¿no? ¿Y qué hacer, Luis, para evitar que esta expresión tan clara como usted nos la está dando, como nos la está planteando aquí en ese espacio de Telesur, no sea utilizada por actores políticos de la derecha en contra del gobierno? Porque en otras oportunidades ha sucedido. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado, por eso los dirigentes gremiales, sindicales, estamos haciendo un llamado a todas las bases, a todos los trabajadores, a toda la sociedad civil, que no se dejen embaucar con estas campañas que están orientadas a desestabilizar el gobierno. Nosotros hemos salido hoy día a pedir el cierre del Congreso o en todo caso que depongan esta actitud beligerante, esta actitud opositora y que de una vez por todas junto al Poder Ejecutivo se pongan de acuerdo e implementen lo que yo he dicho que el plan del bicentenario que presentó el presidente Castillo, ¿no? Porque la derecha, los viejos actores políticos que ahora salen como moralizadores y lideran pequeñas movilizaciones de 100, 200 personas, son gente que está probada que no tienen una moral para estar tratando de plantear la defensa de esta Constitución que tanto daño hace al país. Muchísimas gracias, Luis, por ese testimonio. Buenas noches. Justo al momento de despedirlo, perdíamos la conexión con nuestro invitado, a quien le agradecemos por este testimonio. Vamos así a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, 25 millones de empleos se perdieron en la región a causa de la pandemia. El informe de varias organizaciones y gobiernos señala que este año la pobreza alcanzará 33% y la pobreza extrema 14%. La integración, dicen, será clave para superar este dramático panorama. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En noticia nuestra América Latina, un total de 25 millones de empleos se perdieron durante la pandemia en nuestra región, en nuestra América Latina, según varias organizaciones y gobiernos también de nuestra América Latina. Vamos a verlo. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, indica que la pandemia del COVID-19 generó la pérdida de 25 millones de empleos y 3 millones de empresas cerradas en América Latina. Así lo informó este lunes el jefe de la División para América Latina y el Caribe de la OCDE, José Antonio Ardavín, en el marco de la segunda edición del Índice de Políticas Públicas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la región.
Este encuentro de expertos de organismos internacionales y de gobiernos congregó en Uruguay a representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Brasil y Paraguay. Proponen que para solucionar y disminuir esta brecha económica es necesario el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el entendido de que representan en la región el 99% de las empresas y generan el 66% del empleo. Además, el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Clarence Endara, señaló que la economía en la región apunta hacia el menor crecimiento del mundo, según las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También las investigaciones de la CEPAL señalan que la pobreza regional alcanzaría un 33% y la pobreza extrema el 14,5% en este 2022. Allí la información que entrega no solo la OCDE, también lo ha confirmado la CEPAL, la Comunidad Andina de Fomento, la CAF y varios gobiernos de nuestra región. 25 millones de pérdida de empleos en toda la región, más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que también tuvieron que cerrar sus puertas. Por eso dicen estas organizaciones, acompañadas también de cifras de gobiernos que dan cuenta también y sustentan estas cifras tan graves, que la única manera de salir adelante, uno, es a través de la unión. Esto se llama integración de nuestra América Latina. Y también, bueno, esto haría parte de lo que viene más adelante, sería la recuperación de la pequeña y mediana empresa. Pero se trata además de medidas urgentes cuando vemos que hay 25 millones de, no solamente empleos perdidos, sino detrás de ellos por lo menos 5 o 6 personas. Así que hablamos de familias enteras que han caído, entre otras cosas, producto de esta situación en la pobreza o la pobreza extrema. Está listo nuestro invitado, Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, escritor y periodista, nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Conocer tu análisis acerca de este diagnóstico que entregaban esta jornada estas organizaciones que además tienen amplia presencia en nuestra América Latina, y algo bastante importante, y es que han sido cifras que sustentan los gobiernos también de nuestra región. Bueno, en realidad es el producto de dos procesos. Primero, de la infección tóxica del neoliberalismo sobre el mundo en general y nuestro subcontinente en particular, que ha destrozado los sistemas productivos de América Latina y el Caribe. En segunda instancia, esto se ha visto abondado por sistemáticas crisis, una económica, la del 2008, que se inició en el 2008, la de la pandemia, y actualmente la inflación y la dificultad del acceso sobre todo a bienes primarios producto del conflicto que se desarrolla en Ucrania. La suma de estos procesos geopolíticos ha generado esta crisis que supone obviamente la indigencia o la caída de la calidad de vida económica y social de una gran parte de la población de nuestra querida América Latina. Es que decirlo resulta fácil, pero es realmente impresionante. 25 millones de empleos se han perdido en nuestra América Latina. ¿Cuánto tiempo deberíamos mirar hacia atrás para recordar una situación de estas, o es un hecho inédito, Jorge? No, yo creo que ha habido momentos como sobre todo en el 2000, en Argentina en el 2001, etcétera, y después en el 2009 que ha caído, no tanto como en este momento. Esta caída que ha sido consignada por distintas entidades, entre ellos también la CELAC, que ha visto este problema, es bastante nuevo, es muy pronunciado, es muy delicado y exigiría sobre todo a determinados países del mundo, sobre todo limitar los endeudamientos sobre nuestros países y los bloqueos, ¿no? Los endeudamientos que generan los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, por un lado, y por el otro, los constreñimientos económicos que generan las sanciones, los bloqueos, aparte de nuestra América Latina, ha generado una situación realmente muy difícil que debemos ser muy claros acerca de quién es el máximo responsable. El máximo responsable es obviamente la lógica sistémica del capitalismo neoliberal, que lleva a que curiosamente el mundo es más rico hoy que hace 20 años atrás, y sin embargo hoy hay más gente pobre que hace 20 años atrás, y es el resultado de la concentración de la riqueza,
la mezquindad de los países centrales que en realidad no respetan nuestras intenciones de integración regional, que sistemáticamente la destruyen y buscan generar conflicto al interior de nuestra América Latina, como ha sucedido recientemente en Los Ángeles, en la 9ª cumbre de las Américas, donde se ha buscado por parte de Estados Unidos quebrar a nuestro subcontinente, excluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, esa situación, sumadas a las crisis sistémicas del capitalismo, el endeudamiento, la imposibilidad del desarrollo industrial, generan estos resultados que obviamente tienen como manifestación y como resultado lo que está sucediendo hoy en Ecuador, que sucedió antes en Colombia, que sucedió antes en Chile, y seguramente va a seguir sucediendo porque los pueblos ya no soportan esta lógica mezquina, extractivista, destructiva, que está basada obviamente, básicamente en el mercantilismo y en la mezquindad de unos pocos y en el desprecio de las grandes mayorías. Sí, es la expresión de la indignación, del hartazgo de un modelo que ahoga. ¿Y de qué manera? 33% de nuevos pobres, dice el informe, solo para este año 2022. Y se plantean como posibles soluciones lo siguiente: la reactivación de pymes y MIPYMES, es decir, pequeña y mediana empresa, y un tema fundamental, la integración. Pero otro, Jorge, reformas tributarias. Lo que pasa es que deberían ser reformas tributarias que no afecten a la casi extinta clase media, sino que paguen los más ricos de los ricos. Pero allí el capitalismo salvaje vemos cómo actúa. En tu país, por ejemplo, el presidente ha sido bastante valiente, pero le cayó el mundo encima. Sí, efectivamente, la única solución es la integración regional, y que tenemos que asumir que va a ser cuestionada, perseguida y hostigada por el norte rico, que no quiere nuestra integración, no quiere que nuestras pymes se integren, quieren seguir, generando riquezas a costa sobre todo de empresas multinacionales radicadas en nuestra región, y no soportan la posibilidad de una América Latina soberana, integrada, que pueda constituirse a futuro en una potencia. Entonces lo vienen haciendo hace 200 años, primero lo hizo España, después lo hizo Francia y Gran Bretaña, y ahora lo está haciendo Estados Unidos. Si hay algo que no quieren es la patria grande, porque la patria grande integrada con cooperativas, con empresas mixtas, con empresas del Estado, con trabajos populares, etcétera, supondría, obviamente a mediano plazo, un desarrollo enorme y sobre todo basado en una lógica no mezquina del buen vivir, que cuide la naturaleza y que cuide la vida, ¿no? Bueno, pero imagínate qué paradójico que lo dice hasta la propia OCDE, que la integración es fundamental para poder superar este momento, y lo está diciendo la OCDE. Sí, yo creo que ellos están encargados de decir muchas veces aquello que después, cuando intentamos hacerlo, terminan destruyéndolo, o generando golpes militares o lógicas de injerencias para evitar que eso suceda. Tenemos pruebas en Honduras, en Paraguay, en Bolivia. Siempre que el Estado, en manos de sectores progresistas, han intentado el desarrollo, y lo siguen intentando, de las pequeñas y medianas industrias, que eso implica obviamente bases tributarias diferenciadas, que paguen más los que tienen más, bueno, viene la Embajada de Estados Unidos a tratar de evitar esos procesos de desarrollo. Muchísimas gracias, Jorge, por este análisis. Queda faltando tanto para entender esta situación tan dramática en nuestra América Latina, pero siempre tendremos tiempo para ello. Gracias, buenas noches. No, por favor, es a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.